Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén visualizando este video. El día de hoy vamos a ver el tema sobre traumatismo vertebral. Esto es obviamente secundario al módulo que estamos abordando de urgencias traumatológicas. Y bueno, entonces las lesiones que vamos a estar evaluando van a ser un poquito más dirigidas hacia la columna. Vamos a conocer acerca de nuestros objetivos, que sería pues conocer los mecanismos de lesión que causan el trauma vertebral, identificar los pacientes con posible sospecha de traumatismo de columna, identificar los síndromes medulares que van a ser causados por los mecanismos de lesión que se van a ver en este caso identificados en los pacientes que tengan lesión medular. Bueno, vamos a iniciar con este pequeño caso. Me gustaría que las respuestas pudieras dejarlas en los comentarios de la actividad en tu plataforma de Classroom o en su defecto pues en la parte de abajo del video, ¿no? Aquí donde lo estés visualizando en YouTube, donde tú quieras, pero sí me gustaría que retroalimentáramos un poco al respecto. Para empezar, reportan el caso de un masculino de 25 años aparentemente, el cual tuvo un accidente automovilístico. ¿Sí? El escenario igual puede ser un poquito más descriptivo, pues si es en la mañana, en la tarde, el clima, cómo se encuentra, ¿verdad? A nosotros como personal prehospitalario u hospitalario nos interesaría saber muchísimo la información que hay acerca del ambiente, porque también nos aporta datos y sobre todo situaciones de sospecha por mecanismo de lesión, que eso pues prácticamente ya lo abordaron en clases anteriores. Para nosotros al momento de realizar la evaluación en trauma, es muy importante conocer algo que denominamos cinemática de trauma. Si nosotros conocemos estos antecedentes, podemos tener búsquedas tanto selectivas como generalizadas para lograr realizar evaluaciones a nuestros pacientes. Este paciente masculino es eyectado del asiento donde se encontraba debido pues, a que no estaba utilizando el cinturón de seguridad. A la exploración observamos a un paciente somnoliento con una respuesta ocular espontánea y obedece órdenes al estímulo verbal. Hasta ahí. Me vas a indicar entonces qué grado de su escala Coma Glasgow tiene. ¿Sí? Si aún no te la sabes o no sabes a la que nos referimos, pues entonces hay que investigar un poquito más, ¿no? Hay que darle un poquito más de lectura, pero bueno, si es así que tú lo sabes, me gustaría que iniciáramos entonces estos comentarios en la parte de apertura de la actividad, ¿no? Con una comunicación desorientada, aparentes abrasiones en cara, brazos y piernas. El paciente refiere un dolor intenso en brazo, aparentemente hay una deformidad sin exposición ósea, y de manera más alarmante refiere que no puede mover sus piernas, que no las siente. El paciente se encuentra orinado y defecado, aparentemente presenta priapismo, sus extremidades se observan con aparentes contusiones y hasta el momento no encuentras otras lesiones agregadas. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿a qué proceso patológico le vamos a explicar la presentación clínica que tiene nuestro paciente el día de hoy? Bueno, vamos detallándolo. Nosotros identificamos esa estructura del cuerpo como columna vertebral, ¿sí? Que viene siendo pues prácticamente el soporte de nuestro cuerpo. Esta columna pues está seccionada en cuatro partes: la región cervical, que está compuesta por 7 estructuras óseas; la región torácica, compuesta por 2 estructuras óseas; la región lumbar y la región sacrocoxigia, que está compuesta por 5 en el caso de la región lumbar, 5 en la región sacra y de 3 a 4 en la región coxigia. Al final nos da más o menos una sumativa aproximada de 33 vértebras, que esta vértebra pues ya la estudiamos en algún momento en el módulo de anatomía. Tiene sus propias características, tiene un cuerpo, ¿sí? Que ese cuerpo tiene una estructura de manera esponjosa por la cuestión de la anatomía ósea, ¿sí? Tiene dos canales que conectan pues prácticamente hacia las apófisis, ¿sí?
ya sea las apófisis laterales o la apófisis posterior, que viene siendo la apófisis espinosa o sus transversas, y que entre cada canal, o bueno, entre cada unión de estas vértebras salen o se encuentran unos orificios, que es ahí por donde van a salir los nervios espinales, que también ya los evaluamos cada uno de ellos en anatomía. La importancia radica que entre las apófisis y el cuerpo vertebral pues hay un canal por donde va a viajar entonces, o por donde se encuentra ahí ubicada la médula espinal. Esta médula espinal pues sabemos que tiene una longitud variable dependiendo la edad, dependiendo el sexo en algunas ocasiones, pero sabemos que esta tiene un término aproximadamente entre L2 y L3, ¿sí? L4 dependiendo, ¿no? Y a partir de ahí pues salen lo que conocemos como la cauda equina, que son los nervios ya espinales inferiores. Es importante también recordar que para poder explorar la columna pues utilizamos secciones nerviosas que los conocemos como dermatomas o miotomas. Los dermatomas o miotomas, en el aspecto práctico, un dermatoma pues viene siendo una sección o una estructura la cual tiene como función la percepción de esa región explorada. Esta región explorada pues tiene un nervio que inerva de manera específica esta región. Y los miotomas, como su nombre lo dice, o el prefijo mio, que son los músculos, pues viene siendo la parte ya motora, porque recuerdan que la médula tiene dos áreas de información, la parte sensitiva y la parte motora, ¿sí? Que es la parte sensitiva donde recibe la información y es enviada hacia el cerebro para ser procesada, y la parte motora viene siendo la cuestión ya donde desciende la información y llega hasta el músculo, ¿sí? Para que éste se mueva. Otro detalle que también es muy importantísimo, que de hecho si tú estás, por ejemplo, dando lectura a lo que es el PH-TLS, esta información no viene. Si tú estás dando lectura a la TLS, esta información no es tan descriptiva, pero es muy importante en la neuroanatomía que logremos descifrar un poquito más acerca de las vías ascendentes y descendentes de los tractos que tiene la materia blanca, ¿sí? En la médula espinal. Porque es importante recordar o retomar, si en algún momento no lo has visto, pues te recomiendo que si lees un poquito más de lectura acerca de las vías ascendentes y descendentes. Para mí es muy importante que tú lo entiendas porque recuerda que la columna, como te lo he mencionado, perdón, la médula espinal tiene dos secciones, una sección que va a enviar información y una sección que va a recibir información, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la parte ventral, lo que da hacia el cuerpo vertebral, y la parte dorsal o la cara dorsal que da hacia pues, la parte posterior, ¿sí? La parte anterior generalmente es por donde se recibe la información, ¿sí? Y la parte posterior es por donde se envía. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente de manera clínica, si yo quisiera ser selectivo en el entendimiento, ¿qué parte está afectada? ¿La parte sensitiva, la parte motora o ambas? Porque de esta manera yo puedo entender la evaluación clínica de mi paciente, conocer la magnitud del daño y poder ofrecer un tratamiento de manera objetiva. Por ejemplo, en el caso de la zona dorsal, que es la vía ascendente, ¿sí? Que es la parte que envía la información, la parte sensitiva, ¿sí? Donde vienen aquí las astas o las raíces, vienen del cuerpo, ¿sí? Llegan a la parte posterior, ¿sí? Y a través de distintas secciones pues nosotros vemos lo que viene siendo el fascículo gralis, que es la parte posterior, el fascículo cutáneo, que esto es lo que a mí me interesa. No me interesa a lo mejor que te prendas los fascículos o las secciones, ¿no? El fascículo gracil, cutáneo, el espino cerebral, el espino talámico. A mí lo que me interesa es qué hay en esos fascículos, qué hay en esas secciones. Si te fijas, en el caso del fascículo cutáneo y el fascículo gralis, que es la parte posterior directa de la espina sí, medular, se encuentra pues prácticamente la parte sensitiva de los músculos,
¿sí? También se encuentra lo que es la propiocepción del cuerpo, se encuentra también lo que es el tacto, la presión y la vibración. Recuerda que en nuestra parte sensitiva, pues nosotros vamos a recibir información de temperatura, vibración, dolor, ¿sí? Palpación superficial, palpación profunda y lo que es el prurito, ¿sí? Entonces, en este caso, la parte posterior de la columna pues va a detectar lo que es la propiocepción, ¿sí? El tacto, la presión y la vibración. La parte lateral o la espina cerebral se encarga pues prácticamente de lo que viene siendo la parte igual inconsciente sensitiva del músculo, ¿sí? Y el control del tono o postura muscular. En el caso de la sección ventral espinocerebelar, pues tenemos la parte igual, antes de que sea la región cruzada, pues la región de sensibilidad muscular, ¿no? Y en el caso de la vía o o el tracto espinotalámico lateral, que es esta región que tenemos aquí, pues se encarga pues prácticamente de lo que es el tacto, el dolor y la temperatura, ¿sí? Y ya la parte ventral espinotalámica o espinotalámica ventral, que es la parte anterior, pues se encarga de del tacto. Cuando la información viaja hasta el cerebro, llega un punto en donde se va a cruzar esta información. Entonces, si yo hago una sección de mi columna, ta, ta, aquí está, ¿sí? Yo hago una sección, esta viene siendo la parte derecha, la parte izquierda, ¿sí? Pero en algún momento lo que nosotros conocemos como la zona del decuse o el cruce, que se encuentra en las vías ascendentes al igual que descendentes, a nivel pues más o menos de la región del bulbo, ¿sí? Estas se vuelven inversas, ¿sí? Entonces quiere decir que si esta es mi parte derecha en la propiocepción del cuerpo, el cerebro va a identificar o va a estar enviando la información del lado izquierdo y esta de manera viceversa del lado derecho, ¿sale? Entonces, si yo tengo una lesión donde la parte de mi cuerpo del lado derecho está afectada, si la lesión no es central, o sea, no viene del cerebro, entonces, si yo sospecho de cuestiones medulares, pues más o menos así es la región que va a estar afectada. Cuando la información regresa, ¿sí? Después de que las vías suben, se cruzan y llegan a la parte pues asignada del cerebro, en la parte de la corteza motora, la corteza sensitiva, ¿sí? Regresa la información a través de las vías descendentes. Las vías descendentes llegan por estas secciones y salen por la parte anterior para enviar la información pues directamente al cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que en la parte corticoespinal se encarga pues prácticamente del movimiento o del control voluntario esquelético, ¿sí? El rubro espinal de la fase o el movimiento involuntario esquelético, muscular también, y también al tono postura. La región ventral o córtico ventral pues se encarga prácticamente de lo que es la determinación, bueno, dependiendo del cruce de la determinación, el movimiento voluntario, ¿sí? O el control voluntario esquelético, y el vestíbulo espinal pues prácticamente igual, parte del equilibrio, el tono muscular, el balance. Entonces, si yo tengo un paciente que se va a lesionar esta región, ¿sí? Lesionó esta región, pues prácticamente en la exploración lo que yo voy a haber perdido pues va a ser la percepción a la propiocepción, al tacto, a la presión y a la vibración. Pero mi paciente puede mantener entonces la percepción de la temperatura y del dolor. O sea, va a decir, ah, me duele, pero no puedo sentirlo, ¿sí? O sea, tengo una ligera sensación de dolor, no lo siento, no siento mis piernas. Si tú me tocas, tampoco lo siento, pero si me acercas, no sé, eh, algo caliente o algo frío, pues lo logro percibir, pero no siento el tacto.
Entonces, dependiendo de la zona afectada, nosotros podemos ya reflejar o interpretar qué parte de la columna está afectada, si está afectada la zona sensitiva o si está afectada la zona motora. Las vías, como les comentaba, ascendentes o descendentes de la médula espinal viajan por las vías que conocemos, la vía espinocerebelosa anterior, espinocerebelosa posterior, fascículo gracil y cutáneo, espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior. Estas vías o estas conexiones nerviosas permiten transmitir entonces la información en sentido hacia el cerebro para que se transmita la información recibida o la percepción. Hay algo que conocemos como arco reflejo, donde las motoneuronas no logran enviar la información hasta arriba porque es una información vital y aquí mismo regresa la información, ¿sí? Pero si no, al momento de subir por la región vulvar, que es donde yo les comentaba, va subiendo, subiendo y llega un momento donde en la región del bulbo se va a cruzar la información. Y este cruce es normal, es un cruce anatómico, un cruce fisiológico. Ahora, ¿por qué es importante estudiar un poco sobre las lesiones de trauma de columna? De acuerdo, bueno, yo lo investigué en estos dos artículos. En el primer artículo, en el año 2017, en España, nos dice que pues prácticamente tiene una incidencia global de 2,3 casos por 100.000 habitantes, y en el caso de España de manera concreta de 0.8 a 2.3 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y en México, ¿qué tenemos? Este otro artículo del 2017 de Muñiz Luna y colaboradores nos comentan que en este hospital los pacientes traumatizados que llegan al momento de ser evaluados, el 16.77 va a representar lesiones de columna, independientemente del nivel. Puede ser nivel cervical, puede ser nivel dorso-lumbar o puede ser un nivel sacro, oxígeno. Pero los mecanismos de lesión aquí vienen explicados un poco. Por ejemplo, de ese 16.77% de pacientes que sufrieron una lesión de columna, el 63.16% fue acerca de caídas, ¿sí? Y caídas pues generalmente pueden estar asociadas por situaciones laborables que no son adecuadamente vigiladas. Vas caminando en la calle, o los adultos mayores, por ejemplo, sobre todo cuando tienen problemas ya de visión o audición, del equilibrio, pues que generan caídas. Accidentes de tránsito, como es lo que manejamos en nuestro caso el día de hoy, 21.5%. También tenemos lo que son los atropellamientos, 10.53%. Condiciones laborales de alto riesgo, ¿verdad? Sobre todo aquellas personas que, no sé, se suben a una escalera o trabajan en andamios, etcétera. En el hogar, por ejemplo, si hablamos del espacio, el 23.68% de estas lesiones de columna pueden ser en el hogar, en accidentes automovilísticos el 15.79% y en la vía pública el 13.16%. ¿Sí? Así como también dependiendo de las secciones afectadas, por ejemplo, hablando de la zona lumbar, que es la zona que más suele recibir lesiones con un 76%, torácico 31%, cervical 7.89%. Además, algunas otras lesiones asociadas como miembros torácicos, como lo es en este caso nuestro paciente, miembros pélvicos, la pelvis, el tórax, craneofacial, el abdomen. Y el tratamiento pues generalmente es indumentario con instrumentación, órtesis, y pues su tasa de infección en el caso de las lesiones medulares son del 22.22%. Los mecanismos de lesión, por lo cual es importante que nosotros evaluemos al momento de estar revisando a nuestro paciente o asociar el mecanismo de lesión de trauma, son tres de manera principal, aunque en la siguiente diapositiva te voy a presentar un poco más. En el caso, por ejemplo, de la hiperflexión, hiperextensión o hiperrotación, y por ejemplo en nuestro caso, nuestro paciente que sufrió un accidente automovilístico, salió eyectado, podemos tener aquí situaciones de hiperextensión o hiperflexión o inclusive de hiperrotación, y que estos tres mecanismos de lesión
hayan generado las manifestaciones clínicas que nuestro paciente presentó al momento de evaluarlo. Algunos otros mecanismos de lesión, por ejemplo, dependiendo la magnitud de la fuerza, también es algo que debemos de evaluar. La velocidad, los vectores de la fuerza, que pueden ser por compresión, por distracción, por flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen o este diagrama donde se muestran cuáles serían aquellas consecuencias de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de distracción, hablamos de una separación de ambos discos, ¿sí? De ambos cuerpos vertebrales. En el caso de una hiperextensión, hablamos de un desgarro, ¿sí? Hacia la zona donde se realiza la extensión, ¿sí? En el caso de la compresión, pues es algo contrario, las fuerzas tienden a generar un aplastamiento del disco intervertebral, que sabemos que está elaborado con un material gelatinoso, y pues que este puede generar lesiones de compresión medular. Al haber un desplazamiento de este disco, puede generar procesos de herniación. Esta herniación puede generar compresión en la médula y a su vez procesos de lesiones de isquemia o infarto neuronal. También tenemos las cuestiones por aplastamiento vertebral, por flexión, que puede haber una disección pues prácticamente del cuerpo vertebral, o con flexión distracción. Así que vemos inclusive aquí ruptura de los ligamentos interespinosos, ¿sí? Lo que genera pues una inestabilidad de la columna vertebral. En este caso pues sería la imagen de la columna cervical. Tenemos aquí el caso, a nuestro paciente de 25 años, vamos a llamarle Pedro. Le toman una tomografía y esto es lo que se observa, ¿sí? Yo te lo puedo platicar un poquito. Esto es un caso real. Le vamos a llamar Pedro, pero pues prácticamente fue un amigo que iba a su centro de trabajo. Su camioneta pues prácticamente no sabemos, se distrajo o no nos ha querido platicar. Se distrajo, se salió de la carretera, empezó a volcarse la camioneta, él sale eyectado. Prácticamente cuando los servicios de atención prehospitalaria llegan, eso es lo que ven. Ven a un paciente con deformidad en una extremidad, ven a un paciente que se queja de dolor y ven a un paciente que ya no puede mover sus piernas, no la siente. Llega al hospital regional, le toman una tomografía y esto es lo que se visualiza. Vemos una lesión pues prácticamente con desplazamiento de la columna vertebral. Aquí donde se supone que tiene que estar viajando o que tiene que estar localizada mi columna o mi médula, ¿sí? Prácticamente se seccionó, ¿sí? Vemos aquí cómo está fracturado pues prácticamente el hueso, y es pues prácticamente a nivel de esta sería L5, 4, 3, 2, 1, torácica 12, 11, a nivel de T11, ¿sí? Entonces de T11 hacia abajo la funcionalidad neurológica se perdió. Y recuerda pues que nuestra médula espinal pues prácticamente llega hasta aquí, ¿no? L1, L2, L3 más o menos. Entonces de aquí para acá este paciente Pedro acaba de perder su funcionalidad muscular sensitiva, ¿sí? Recuerda que todo lo referíamos en este caso con las ACEs, ¿sí? Las vías ascendentes y descendentes son un camino, todo es un puente. ¿Qué pasa si seccionas una parte del puente? La información ya no baja, ¿sí? Este es un caso de la vida real, chicos. De ahí la importancia de usar el cinturón, de ahí la importancia de cuidarnos cuando estamos manejando. Dentro de los tipos de lesiones también tenemos lo que son, ya vimos ahí los mecanismos. Las consecuencias pues vendrían siendo fracturas. Esta es una fractura por aplastamiento o compresión. Esguinces, donde pues vemos aquí por ejemplo que la columna cervical tiene ciertas líneas o ciertos grados de alineación
y aquí cómo se ven rectificados. ¿Sí? Se recuerden que la columna cervical tiene una curvatura cóncava, ¿sí? O bueno, convexa, como lo quieran, desde el punto de vista donde lo quieran ver. Tiene una curvatura cóncava, ¿sí? Y aquí pues prácticamente en el caso de los esguinces, recuerden que un esguince pues viene siendo cuando un músculo sufre una lesión por hiperextensión o por hiperflexión. Este músculo no está acostumbrado a recibir ese tipo de movimientos o cargas energéticas y prácticamente se rectifican. En el caso del cuello se rectifican para protegerlo. Entonces aquí vemos cómo están las líneas rectificadas en el caso de un esguince. Vean cómo los espacios intervertebrales se respetan pero se ven rectificados. Tenemos también lo que son las cuestiones por fractura desplazada, donde hay una lesión a nivel de la espina vertebral. Tenemos aquí por ejemplo una fractura por compresión. Si se fijan, aquí la vértebra pues tiene una forma cúbica y aquí no se respeta. Fractura, ¿cómo se le llama? Explosiva, fragmentada, ¿sí? Una fractura por distracción, aquí está. Hay una hiperflexión, hay una lesión de distracción. Una fractura con dislocación. ¿Por qué dislocación? Si se fijan, aquí la línea no se mantiene como lo es acá, ¿sí? Recuerden que la dislocación pues viene siendo cuando una articulación se separa. Y aquí sucedió eso. Hay lesiones por fractura, aquí vemos los restos óseos, ¿sí? Y pues prácticamente hubo una dislocación de la columna. Lesiones por compresión, aquí tenemos otra. Estas imágenes que ustedes están viendo son tomografías o resonancias, ¿sí? Y aquí vemos por ejemplo el disco intervertebral, que de manera anatómica pues solamente se maneja a margen de los cuerpos vertebrales. Aquí no, aquí hubo una lesión por compresión, a lo mejor por una caída, aplastamiento, no sabemos. El disco, recuerden que es un material gelatinoso que pues prácticamente generó una ruptura de su estructura, liberando material, generando un proceso de herniación. Aquí tendría que estar respetando y se salió de su espacio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues generan lesiones por compresión, dañando los nervios. En algunas ocasiones estas lesiones por compresión afectan generando procesos isquémicos, ya que recuerda que pues este tejido está vascularizado. Entonces al comprimirse pues genera menos irrigación sanguínea y en cuestión de minutos ese tejido neuronal se muere. Ahora, ¿qué debemos evaluar? ¿O qué sucede en este proceso fisiopatológico de una lesión de columna? Tenemos que primero hay una parte de lesión primaria, que es la falla biomecánica de las estructuras de la columna, huesos, ligamentos. Como lo vimos, pueden ser lesiones en fractura, por compresión, luxación, dislocación, o pueden ser situaciones de hiperflexión, ¿no? Ya vimos hiperflexión, hiperextensión, ¿sí? Distracción, compresión, etcétera. Cuando ocurre esta lesión, pues prácticamente se genera un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a liberar radicales libres, va a liberar sustancias proinflamatorias, ¿sí? O a lo mejor la misma lesión va a generar efectos, como les comentaba, locales isquémicos, el mismo proceso inflamatorio. Imagínate que tenemos aquí una lesión y esta parte de la columna se empieza a inflamar, pues prácticamente ya no cabe en el canal, comienza a generar procesos isquémicos. Hiperexcitabilidad neuronal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de nuestro paciente tenía situaciones de hiperexcitabilidad porque teníamos priapismo, ¿sí? Recuerda que en el caso del sistema nervioso central y periférico, en el caso del periférico, tenemos un sistema nervioso autónomo simpático y uno parasimpático, uno que estimula y otro que inhibe. Al haber lesiones neuronales, el sistema excitador ya no hay algo que lo bloquee, ya no hay una retroalimentación negativa donde prácticamente ese estímulo quede
inhibido porque en ese momento no se necesita, o porque en ese momento, en el caso de, por ejemplo, del esfínter vesical o el esfínter anal, pues este se encuentra activo de manera regular y se relaja de manera voluntaria. Bueno, tiene dos procesos, hay dos esfínteres, uno voluntario y uno involuntario. Entonces generalmente el voluntario está contraído y cuando nosotros estamos en un ambiente óptimo, en este caso pues puede ser el baño, ¿sí? Ese esfínter lo podemos relajar a voluntad o lo podemos contraer a voluntad. Entonces cuando existe una situación de lesión secundaria, esta hiperexcitabilidad vencen esos bloqueos fisiológicos que nosotros tenemos y prácticamente se manifiestan estas presentaciones clínicas. La generación de radicales libres o de hiperóxido genera también destrucción de las membranas celulares y esto a su vez lleva a procesos de necrosis, ¿sí? La fase final de una lesión primaria que no logra ser intervenida de manera adecuada o una lesión secundaria que no logra tener un tratamiento adecuado va a llevar a una tercera fase que es la fase de denervación, prácticamente la fase de muerte neuronal donde sabemos que las neuronas pues son irreparables. Dentro de su bibliografía, en el caso del PHTLS o de la TLS, se describen tres síndromes de lesión medular. Lo que es el síndrome medular anterior, el síndrome de médula central y el síndrome de lesión hemimedular, ¿sí? O también llamado Brown-Séquard, ¿sí? En el caso del síndrome medular anterior, como su nombre lo dice, pues prácticamente fragmentos óseos o un proceso de presión vascular genera la necrosis o la isquemia de la sección anterior de la médula, la parte ventral, ¿sí? Entonces esta parte ventral cuando es afectada pues sabemos que las regiones motoras, ¿sí? Son las que nos van a dar entonces estas afectaciones, ¿sí? En la cuestión motora. Hay pérdida en la función motora, el dolor, la temperatura y la ascensión del tacto ligero que se encuentran en esta región, ya lo describimos hace un momento, ¿no? En las haces aquí, en las haces vestíbulo-espinales, corticoespinales, ¿sí? Y en el espinotalámico lateral y ventral que se encuentran en esta región. Entonces, mi paciente en este caso pues va a tener una pérdida de la función motora, sensitiva al dolor, temperatura y del tacto ligero, pero ¿qué va a respetar? Va a respetar la parte posterior, donde tenemos también sensación, ligera sensación de la propiocepción, ligera sensación del tacto profundo, de la vibración, ¿sí? Aquí tenemos queda ilesa la zona del movimiento, la posición y la vibración. En el caso del síndrome de médula central, esta puede ocurrir por una hiperextensión. Hay una afectación central, prácticamente la vascularidad también se pierde. Y los síntomas incluyen debilidad, parestesias en las extremidades, suele ocasionar disfunción de órganos por la pérdida del control de los esfínteres. Si te fijas, la parte de las raíces o las astas donde entra y sale la información se lesiona, pero la parte externa por donde viajan las vías ascendentes y descendentes se mantiene, razón por la cual existe esta sensibilidad o esta alteración como debilidad. No se pierde completamente porque hay algunas regiones que se respetan, ¿sí? Y por último, el síndrome de hemisección medular, síndrome de Brown-Séquard, pues prácticamente ocasionado por lesiones de penetración, conlleva a una hemitransección, o sea, solamente se afecta la mitad, que incluye un daño completo motor sensitivo, ¿sí? El paciente pues prácticamente pierde la movilidad, la sensibilidad de cualquiera de los tipos de percepciones, ya habíamos dicho, temperatura, dolor, palpación superficial o profunda, vibración o prurito. Prácticamente se pierde toda la mitad. En este caso, pues sería una afectación del lado izquierdo.
Si esto no se logra controlar de manera adecuada, como aquí dice, suele ocasionar una situación de disfunción orgánica. Esta disfunción orgánica se le denomina shock espinal o shock neurogénico, donde pues prácticamente existe una pérdida completa de la función motor y sensitiva, acompañado de una pérdida de reflejos tendinosos profundos y esfinterianos. ¿Sí? Aquí mi paciente empieza a disminuir su presión, genera una afectación dependiendo de la zona afectada de la columna vertebral, con una respuesta pues neurológica focalizada. ¿Sí? También puede haber situaciones donde exista una sección completa, ¿sí? O una afectación completa de columna, como lo vimos en la tomografía del caso clínico, y ahí pues prácticamente de ambos lados se genera la pérdida, que esto se le llama ya paraplegia, y en el caso del síndrome de Bronze-Quart, hemiplegia, hemiparesia. ¿Sí? Son dos términos distintos, la hemiplegia y la hemiparesia, pero las manifestaciones clínicas al tú abordar al paciente pues van a ser muy obvias. ¿Sí? Una exploración neurológica básica y también focalizada nos va a permitir evaluar la capacidad al movilizar las cuatro extremidades, incluyendo manos y pies. Ayudan mucho al diagnóstico. Entonces yo, por ejemplo, si yo fuera el paramédico, llego a la escena, veo a Pedro, primero pues evalúo mi ABC, si todo está dentro de control, bueno, respira, responde y todo. ¿Qué sigue? Pues evaluar el estado neurológico, ¿sí? El estado de conciencia, escala como Glasgow, ¿sí? Evaluar ahora de manera neurológica. A ver, ¿puedes mover tu cara? Sí. ¿Puedes mover tus ojos? Abre y cierra tus ojos. Me platica, todo está bien. Tus manitas, mueve los dedos, excelente. Evalúo la vascularidad, porque recuerden que en el shock neurológico puede haber estados de se presenta un estado de hipoperfusión. Entonces mueve manitas, su temperatura, como la siente. Igual me acerco, a ver, aprieta tus manos, un apretón fuerte, salúdame. Excelente, si lo logra hacer, ya tú evalúas la fuerza, si vence gravedad, si no vence gravedad, si logra realizar una compresión, y le asignas un puntaje según la escala de Daniels. Y ahora nos vamos a las extremidades inferiores, a los miembros pélvicos. Puedes mover los deditos de tus pies, sí, puedes mover un poquito tus piernas, sí, trata de levantarlo un poquito sin realizar un movimiento o desplazamiento de nuestro paciente hasta que no hayamos evaluado si ese paciente requiere inmovilización con una camilla rígida o si no lo requiere. ¿Sí? Signos de sospecha de lesión medular: puede haber debilidad o parálisis de las extremidades. Le digo a un paciente, a ver, mueve tus dedos. El dedo de la pierna izquierda sí lo mueve, pero el de la derecha no. Ok, vamos a evaluar la sensibilidad. Agarramos nuestro lapicero, a lo mejor con el que estamos haciendo apuntes, o si traemos algún objeto. O sea, puede ser ahí una rama, ¿no? Por ejemplo, íbamos en la carretera, usamos un pedazo de rama, o yo usé mi pluma. En este caso, el estetoscopio, no sé, algo que se te ocurra, una batelenguas. Y hacemos primero si siente que le duele o no. No, pues no me duele, no siento mi pierna. Entonces se perdió la sensibilidad y la propiocepción porque no siente su pierna. Luego hacemos un poquito, tallamos en ciertas regiones de acuerdo a los miotomas y dermatomas para evaluar el grado de afectación. Recuerden que al final, en el caso de la planta de los pies, pues ya hay afectación directamente hacia lesión sacra. Vamos a revisarnos, aquí está, miren. Si hay afectación en región sacra, que es la última parte de la columna, pues prácticamente hay una lesión completa, ¿no? Y comienzo con mi palita a explorar S1, L5, L4, L3, L2, hasta que me dice, ¿sabes qué? A partir de la rodilla hacia abajo no siento nada. No puedo mover mis piernas, mi pierna derecha o ambas piernas, no las puedo mover. ¿Sí? O del ombligo hacia abajo, pues más o menos T10 viene siendo T11 donde está el ombligo. Del ombligo hacia abajo no siento nada. Entonces te das cuenta que a nivel de T11 es donde puede estar la afectación de la lesión. Entonces yo evalúo a Pedro y al momento de decirle, mueve tus dedos, así me duelen, mueve tus piernas, no las siento, no puedo moverlas, y observas ahí lo que es la respuesta del priapismo. Lo vemos orinado, lo vemos defecado,
a razón de que a partir de T11 pues prácticamente nuestro paciente perdió la tonalidad de los músculos, perdió el control de los esfínteres, y el caso del priapismo, recuerda que es una respuesta parasimpática a la erección. La respuesta simpática sería pues prácticamente la pérdida de esta erección. Entonces la respuesta parasimpática es una respuesta inhibitoria, y si hay una pérdida de la respuesta excitadora en este caso, porque ya no hay que estimule, la respuesta inhibitoria se sobrepone y de ahí se genera entonces la pérdida de los esfínteres y la erección. Recuerda que en este caso el priapismo es una erección patológica sostenida e involuntaria. Entonces, signos de sospecha de debilidad muscular, de lesión medular, debilidad o parálisis de extremidades, alteraciones de la sensibilidad en tronco o en extremidades, dificultad en la emisión del lenguaje, respiración abdominal, hipotensión bradicardia paradójica, posición en flexión de codos, dolor o deformidad en columna, parestesia, sensaciones de descarga eléctrica, ausencia del dolor en presencia de lesiones previamente dolorosas. Por ejemplo, pues vemos que tiene una fractura expuesta, ya lo revisamos bien, tiene una fractura expuesta, pero no siente nada. Y la otra, pues el priapismo, que era lo que mencionábamos, ¿no? Hay un catálogo de evaluación que son los criterios Nexus, que nos habla un poquito sobre la sospecha de lesión cervical. Nexus nace a partir de las opiniones de radiólogos, ¿sí?, que al momento de determinar si requiere o no la inmovilización cervical, esto estaría conveniente o asociado siempre y cuando se encuentren ausentes estos criterios. Por ejemplo, ausencia de dolor en la línea media a nivel cervical, ausencia de déficit neurológico focal. Imagínate que a lo mejor la lesión que vimos en la tomografía, en lugar de estar localizada en T11, estuviera en C3, C4. Pues prácticamente del cuello hacia abajo mi paciente va a dejar de sentir y de mover. Estado de alerta normal, ausencia de intoxicación, que en este caso puede ser por alcohol o drogas, y la ausencia de lesiones dolorosas que causen distracción. ¿Qué lesión dolorosa me puede causar distracción? Por ejemplo, Pedro, mi mismo paciente, tiene una lesión pues prácticamente con deformidad del miembro torácico, ¿no? Tiene una deformidad en un brazo. Eso es una causa de distracción. Él me dice que le duele el brazo, siente su dolor más que nada en el brazo por la fractura, pero no me dice nada del cuello. O tiene una lesión penetrante en abdomen, en tórax, ¿sí? No sé, se dislocó el tobillo, no sé. Puede ser algo así. Y esto nos genera distracción al momento de evaluar a nuestro paciente. Lo sientan y pues prácticamente dicen, no, pues no tiene nada, no le pasa nada, aquí que se quede, que se movilice por sus propios medios, o nada más le pongo algo para el dolor y que se vaya a su casa. Pero el hecho de no realizar una evaluación más minuciosa, sabemos que a lo mejor en la atención prehospitalaria, como lo decía anteriormente, el PHTLS, ¿verdad? La hora dorada, los minutos, pues aquí son vida, los minutos son células, es cerebro, es corazón. En este caso tendríamos que tendríamos que empezar a desarrollar en nuestra experiencia una evaluación neurológica lo más íntegra que se pueda. Ya en el caso del abordaje hospitalario tenemos un poquito de más tiempo, en lo que a lo mejor lo protocolizan para radiografía, tomografía, etcétera. Podemos estar en la sala de urgencia realizando la evaluación. Ya una vez que mi paciente está estabilizado, puedo realizar a lo mejor algunos otros tipos de estudios o a lo mejor otro tipo de exploración un poquito más especializada para determinar y tratar de limitar un poco más el grado de afectación de la columna. Los puntos claves que el día de hoy yo te pido que te lleves, pues prácticamente la importancia de las lesiones en columna cervical y en la médula espinal radica en la presencia de complicaciones inmediatas, mediatas y secuelas graves. Pues una vez que tú identificas a un paciente con sospecha de lesión medular, no lo dudes, inmovilízalo. Ya sabemos a lo mejor que el abordaje en la inmovilización de los pacientes ya no es como lo era antes en el PHTLS, en el ATLS. Si tienes un paciente que tiene sospecha de trauma, pero no lo revisas, inmovilízalo.
Ya no es así, ahora te dicen, bueno, evalúa el estado neurológico de tu paciente y determina si realmente necesita o no una inmovilización fija. Una vez lesionada la médula espinal, actúan diversos mecanismos de forma progresiva, que era lo que te mencionaba, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de denervación, y pueden relacionarse con lesiones mecánicas, trastornos bioquímicos proinflamatorios, cambios hemodinámicos y problemas asociados con la patología sistémica. El primer paso para el tratamiento adecuado es el reconocimiento de que hay una lesión. O sea, yo cómo voy a tratar una lesión de columna si no sé que está, ¿sí? Hay como dice el dicho, ¿no? Ojos no ven, a lo mejor lo que tus manos no sienten, pero también tus ojos no van a aprender a ver o a detectar esas lesiones si previamente no te habías puesto a estudiar. Existen 5 pasos importantes en el tratamiento del déficit neurológico asociado con lesión de médula espinal. El primero, la inmovilización, si esta es necesaria. La segunda, la estabilización médica. La tercera, la alineación de la columna cervical. La cuarta, la descompresión quirúrgica. Y 5, la estabilización de la columna posquirúrgica, que esta puede ser por sistema de órtesis o instrumentada. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros de manera inicial como sistema prehospitalario u hospitalario? Llega un paciente, pues primero tenemos que hacer nuestra evaluación del XABC. Ya una vez determinado que este se encuentra estable, corregido o ya tratamos las mayores causas que nos generan déficit, pasamos al siguiente punto, evaluación paraclínica y clínica. Dentro de mi evaluación paraclínica, pues yo puedo solicitar radiografías, tomografías o resonancias. Y en mi evaluación clínica, pues va todo general, ¿no? Desde el aspecto cardiorrespiratorio, hemodinámico, ¿sí? Funcional de los órganos, ya vi que todo está funcionando bien, entonces una exploración neurológica, cefálico caudal, ya lo vimos. Y si tienes alguna duda, recuerda que en mi canal está el tema de exploración física secundaria, ahí puedes retomar lo que es el abordaje neurológico. Entonces, o si no, retomar un poquito las diapositivas anteriores, donde hablábamos sobre las manifestaciones clínicas. Si yo quiero evaluar a un paciente, pues entonces determino cuál es el grado de afectación a partir de mi exploración neurológica. Y pues de mi parte prácticamente sería todo. En el transcurso del día pues se seguirán subiendo o estarán platicando los instructores con ustedes acerca del manejo específico de las lesiones de columna. Muchas gracias.